Hoy quisiera en primer lugar expresar, darles mis saludos a todos ustedes. Y mañana es el primer día del año nuevo del calendario oeste del 2021, occidental, del calendario occidental del 2021. Y este año hemos tenido muchas situaciones dificultas este año, en particular en cuanto a la epidemia del COVID-19. Y todo el mundo ha tenido bastantes dificultades, han sido situaciones bastante difíciles. Y muchos de nuestros amigos y gente que conocemos han fallecido y han perdido dinero o perdido trabajo. Sin embargo, todos los fenómenos son impermanentes, así que todo cambia. Y nunca las cosas se mantienen de una sola forma, en ninguna situación se queda de la misma forma. Por eso podemos tener la esperanza de que todo se mejore en este próximo año. Y la razón de por qué el año próximo las situaciones pueden mejorar es por ello, por la impermanencia. Así que para el año nuevo quiero desearles a todos mis amigos de Dharma, a todos los conocidos que tengo, quiero ofrecerles mi Tashi Delek y saludarlos en el año nuevo, en particular a todos los miembros de la Sangha, los Kempos y los maestros de los colegios monásticos Kagyu. Espero que todos estén felices y saludables el año próximo y puedan practicar su escucha, su contemplación y su meditación el año que viene, tal como lo desean. Bukar Shedra, el colegio monástico de Bokar. Ahora, durante los últimos días, les di un resumen breve sobre la vida de Gampopa, el autor de este texto, Los Cuatro Dharmas de Gampopa, que es el tema de esas enseñanzas, así que durante un periodo muy corto, mm, no tengo suficiente, digamos que confianza para recopilar toda la información de este gran ser y ofrecer toda la información sobre su vida, ni tengo el suficiente conocimiento. Sin embargo, las historias, desde otro punto de vista, la vida de Gampopa no es como la del Guru Milarepa, no los leemos con tanta frecuencia, así que no tenemos suficiente, no tenemos, tenemos las fallas de aprender y darnos cuenta de muy poco de la historia de su liberación y de no estar familiarizados con ella. Generalmente es difícil entusiasmarse por llegar a leer las historias, es muy fácil desanimarse. Aparte de las personas que tienen un gran interés en ellos o que están investigando, son pocos los que empiezan a querer leerlos por su propia cuenta. Por ejemplo, si pensamos en Marpa, Milarepa y Gampopa, para cada uno de ellos hay por lo menos 10 biografías diferentes de cada uno de ellos. Así que es difícil saber cuál elegir y cuál leer al principio. La mejor es La vida de Milarepa, escrito por Sangyeong Heruka. Es diferente de otras biografías o que son como listas, otras biografías. No es una lista. A través de su narración y su hermosa escritura,
Esa biografía hace aflorar un sentimiento vivo y puede conmover a la gente. Casi todos los que saben leer tibetano en Tibet lo han leído esta biografía o esta vida de liberación de Milarepa. Sin embargo, no existe una biografía tan conocida de Gampopa que todos puedan discutir. Y por ello, eh, cuando estaba para estas enseñanzas empecé a mirar a muchas biografías diferentes y mientras lo enseñé, puse un poco de todas estas biografías, las mezclé. Así que por lo tanto, no creo que haya resultado ser de tanta calidad. Sin embargo, en el futuro, estoy escribiendo un comentario sobre el ornamento de la preciosa liberación y como un proyecto que tengo secundario, pienso que debería de escribir, investigar las historias de la vida de liberación de Gampopa y escribir una nueva. De todos modos, en cualquier caso, como lo mencioné el otro día, cuando los que estamos practicando el Dharma, las historias de liberación de los grandes gurús no son listas de eventos históricos o temas de libros de textos. Necesitamos identificarlos como algo que no es de una dirección, que nos da una dirección a nuestras vidas y son como guías. Como que nos están ofreciendo ejemplos que podemos seguir. Es importante escucharlos y contemplarlos de una manera profunda y aplicarlos en la práctica y usarlos como ejemplo de nuestra práctica. Ahora, a partir de hoy, hablaré sobre los 4 dharmas de Gampopa. Así que ahora escribe la persona que recopiló todas estas instrucciones. Fue el mismo Gampopa. Pero el tema que resume no es solo los puntos principales de alguna parte del Dharma o de un linaje en particular. En cambio, tienen instrucciones médulas que señalan las etapas importantes y los puntos críticos para mantener la práctica de las palabras del Buda, de los sutras y los tantras. Así que por esta razón, no solo los seguidores de Gampopa en los linajes de Tagpo Kagyo, sino también en otros linajes budistas tibetanos como los Sakya, Gelug y Nyingma, también hablan muy bien de este resumen de los 4 dharmas. Los consideran un punto crítico. Así que podemos dar un ejemplo que así es como se dan las cosas. Para dar un ejemplo, hay un gran erudito en la tradición Sakya que se llama Gorampa Sonamsenge y él escribió en sus instrucciones sobre la separación de los 4 apegos, lo llamó una clave para los puntos del significado profundo. Y lo que él escribió dentro de cuando el gurú y el gran Sakya Kunga Nimpo tenía 12 años, practicó en Manjushri y lo vio en persona a Manjushri en 6 meses. El protector le dijo, si te aferras a esta vida no eres un practicante, si te aferras al samsara no tienes renuncia, si te aferras a tus propios objetivos no tienes bodhicitta, si hay aferramiento no es la visión. Esto contiene toda la práctica completa de las 6 trascendencias o las 6 paramitas. Así que su significado es que si te separas del apego a esta vida, tu mente se convertirá en el Dharma. Si te separas del apego al samsara, el Dharma se convertirá en el camino. Si
Si te separas de tus propios objetivos, el camino disipará la confusión. Y si te dejas de aferrarte a los 4 extremos, la confusión surgirá como sabiduría. Así que básicamente aquí lo que está presentando lo que tenemos que abandonar. Aquí tenemos las separaciones al apego, el rasgo distinto de Sakya. Está presentando los 4 dharmas de Gampopa. Y de la misma manera también en las instrucciones de Kunchen Bodong, y hay tituladas sobre las traducciones, la traducción de Mahamudra, que se llama La esencia de Amrita, palabras de los Siddhas. Así que la forma que se practica es en 3 partes. Los yogas de los preliminares, la práctica principal y el seguimiento. La primera tiene 2 partes, los preliminares comunes y especiales. El primero tiene 4 instrucciones para que la mente se convierta en el Dharma se convierta en el camino disipe la confusión y la confusión surja como bodhicitta. Aquí enseña los 4 preliminares comunes según la progresión de los 4 dharmas de Gampopa. De la misma manera, también hay un Yonangpa, un erudito se llama Salmin Sonam Sangpo, presenta los 4 dharmas, que también escribió un texto que se llamaba El Yoga del Guru de la Vida de las Bendiciones, y cuando estaba haciendo la súplica dice: bendíceme para que mi mente se convierta en el Dharma, bendíceme para que el verdadero Dharma se convierta en el camino, bendíceme para que el camino disipe la confusión, bendíceme para que las apariencias confusas sean cortadas de raíz. Él hace esta súplica utilizando los puntos principales de los 4 dhammas de Gampopa. De la misma manera, también un Guru Yoga del linaje único de Chögyен, que fue escrito por el señor Tsongkhapa, y la súplica es similar a los 4 dharmas. Luego visualiza el Guru sobre tu corona y recita: precioso Guru, bendíceme para que mi mente se convierta en el Dharma, bendíceme para que el Dharma se convierta en el camino, bendíceme para no tener obstáculos para el Dharma. Así que esto también es muy similar a los 4 dharmas de Gampopa, de la tradición Gelug, del linaje oral del ermitaño Panchen Lobsang Chögyen. Él escribió una explicación sobre el texto raíz de Mahamudra de la tradición preciosa Genden Kagyu, titulada La lámpara brillante, que dice: en particular, el señor del Yoga Milarepa, el estudiante supremo, estudiante del insuperable mantra, meditó y enseñó primero sobre la bondad amorosa, la compasión, la bodhicitta, el deseo de la liberación y el karma de resultados y muerte. El principal discípulo de Jessen, Gampopa, quien estableció la confluencia de Kadampa y el Mahamudra, también enseñó lo que se conoce como los 4 dharmas de Gampopa: que el Dharma se convierta en el Dharma, que el Dharma se transforme en el camino, que el camino disipe la confusión, que la confusión surja como sabiduría. Las explicaciones de estos es como el entrenamiento mental de los Kadampas. Aquí describe básicamente la forma general en que el señor Milarepa y sus discípulos enseñaron los preliminares, y en particular los 4 dharmas de Gampopa encajan con las instrucciones Kadampa sobre el entrenamiento mental. De manera similar, en el linaje de Nyingma, las palabras de muchos de sus eruditos y meditadores también recitan las palabras de estos 4 dharmas de Gampopa. Pero no voy a recitarlos, no voy a citar ejemplos en particulares, porque hay tantos ejemplos que no sé cuál seleccionar. Así que básicamente hay diferentes formas de resumir los puntos de cada linaje. Cada uno tiene su propio punto. Tienen los 4 dharmas de los Sakyas y de los Kadampa y de los Gelugpa.
Pues, los 4 apegos del Sakya y los 3 puntos principales del sendero en Gelugpa y en Nyingma partiendo de los 4 apegos. Y cada uno de ellos se les enseña a tener sus propias características particulares. Todos ellos son para nosotros los practicantes del Dharma instrucciones invaluables que ni siquiera decenas de miles de onzas de oro podrían comprar. Si en vez de practicarlo nosotros, si no lo hacemos, decimos mis prácticas, mis instrucciones sagradas y más sagradas que sus instrucciones. Si decimos de esta manera, si nos involucramos en el partidismo y el apego, no tendría sentido. Además, estaríamos acumulando graves fechorías con respecto al Dharma, digámoslo así. Así que es importante, sí, que nos demos una buena educación o consejos para no llegar a acumular las faltas de rechazar el Dharma. Practicar el Dharma y permitir que el Dharma se convierta en el Dharma. Para no permitirnos o debemos de inspirarnos y educarnos en no llegar a criticar la práctica de los otros individuos o de otros linajes. Podemos decir que los 4 damas de campo son tan importantes y tan sagrados y lo consideramos de esa manera en general. Por favor, tráigame el texto de Gampopa, escribió los 4 dharmas de Gampopa. Tráigame este texto. Si dices así, si lo pronuncias de esta manera. Primero, estamos recitando el Dharma y el Dharma se convierte en el Dharma. Segundo, si práctica, entonces disipa la confusión. Si lo hacemos de esta manera no es suficiente, deberíamos pensar, la gente necesita el texto, no solamente recitar las palabras de estos cuatro dhammas. Así que si pensamos dónde está el texto, tenemos que buscarlo. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde comenzamos a buscar? Tenemos que buscar en las obras recopiladas de Gampopa. Así que en la primera edición de las obras completas de Gampopa, que aún se conserva, fue preparada por el señor de Dharma, Sonam Lungdrup Dawo Gyaltseng en Takla Gampo. E incluye 40 enseñanzas de las obras recopiladas de Gampopata. Estas son las primeras obras recopiladas de Gampopa. Y después, posteriormente, se imprimió, se convierte en la fuente principal. También hay una colección de enseñanzas más breves de Gampopa en 3 volúmenes, que es Ka, Ka, en Ka. Posteriormente, se imprimió una edición de la imprenta de Diege de 2 volúmenes que se les dicen E y VAM. Son nombrados E y VAM. También hay un texto que no está en ninguno de los que se llama el linaje oral del incomparable Gampopa. En su colofón dice notadas tomadas de Takpo Nyinggon sobre las instrucciones sobre la joya que cumple los deseos del linaje oral de Chakrasamvara, como lo enseñó Milarepa. Más tarde resolvió dudas y lo recogió en presencia de Jesun Rinchumpa. Así que también, como lo mencioné antes de ayer, hay un texto médico titulado Un tesoro de conocimiento beneficioso, que se llama Las Inmaculadas Palabras de Takpo Hlaye. Este es un texto médico. Y también hay un manuscrito escrito de las obras recopiladas de Gampopa que pude ver hoy.
Hay una biografía que fue escrito por Gyalpa Kyunsampa y probablemente otro escrito por Hloda Yapa, dijo. Tenemos que examinarlos si son iguales, si son los mismos que tenemos sobre los 4 dharmas o no. Es bueno compararlos, todos estos textos impresos y los manuscritos que están escritos a mano. Y tenemos que recopilarlos y la razón es porque hay muchos textos que están en una forma, están escritas. Son manuscritos escritos anoche. Vi un manuscrito escrito a mano de la biografía de Gampopa escrito por Gyalpa Kyunsampa. Y esto es algo que no vemos comúnmente. Sabemos que hay una súplica de Kyunsampa, pero la idea nunca de verdad habían escuchado de que había una biografía escrita por Kyunsampa. Aunque Gampopa no está realmente aquí con nosotros en persona, las enseñanzas, y no podemos escucharlos en vivo, las enseñanzas y los escritos que dejó son como su representante. Así que normalmente tenemos que considerarlos sagrados. Pero si escuchamos que hay una estatua que habla, pensamos que eso es bien sagrado o realmente sagrado. Y lo consideramos muy importante. Pero las palabras por escrito, a través de estos textos escritos, ¿qué hacemos? Las envolvemos en una tela, las tiramos en un lugar polvoriento y sin prestar mucha atención las mantenemos en un, digamos, altar. Son textos de Dharma, por lo que no pensamos que debemos tirarlos a la basura, pero en realidad es casi lo mismo, como tirarlos a un cubo de basura si simplemente los dejamos así. Así es como lo dijo Shaka Sokdru Rangdrol. Lee bien las obras recopiladas de los 2 volúmenes de Gampopa, la joya de la corona de todos los Kagyus. Estas enseñanzas sobre la confluencia de las tradiciones Kadampa y Mahamudra son más maravillosas y más grandiosas en bendiciones que otras palabras y termas. Todos los maestros Kagyu del pasado lograron los siddhis a través de esas profundas enseñanzas. Conocer las enseñanzas del Buda a través de la compasión de un guru es algo incomparablemente bondadoso o amable y es una gran fortuna. Maestros y discípulos que anhelan el Kagyu deben de hacerlo como se les enseña en las palabras recopiladas y las experiencias, la realización surgirán en sus mentes. Es extremadamente importante para nosotros leer y estudiar estas obras recopiladas. Ahora ya hemos llegado al tema principal de los 4 dhammas de Gampopa. Dentro de las obras completas, como lo expliqué el primer día, hay varias en las obras recopiladas, hay varias enseñadas hay varias enseñanzas que elaboran sobre los 4 dharmas. Pero en términos de las enseñanzas distintas, singulares, que enseñan solo los 4 dharmas, hay 3 en particular. Una es la preciosa guirnalda del camino supremo de los 3 individuos, en 11 estrofas y medias, y otro titulado Los 4 dharmas en breve, y otro sin título que comienza Namo Guru, el dharma debe convertirse en el dharma. Así que hay 3 textos. Entre estos 3, primero hay una pregunta que debemos considerar. En su último testamento, Gampopa dijo: futuros individuos que piensen que no me encontrarán, por favor, lean la preciosa guirnalda, el camino supremo de los 3 individuos y los 4 dharmas la preciosa liberación
el ornamento de la preciosa, el ornamento de la preciosa liberación. Por tanto, necesitamos identificar que estos textos saber que hay tres textos que tienen, hay tres textos que tienen el mismo título. Primero es el que mencioné de 11 estrofas y media, la preciosa guirnalda del camino supremo, y el segundo es el camino del sendero sublime. Este lo tienes en 10 estrofas. Y el tercero son las conversaciones con Gampopa, la guirnalda de joyas y del camino supremo, que fueron notas tomadas por Pagmo Drupa sobre las enseñanzas de Gampopa, sobre las instrucciones esenciales para identificar el estado natural de la mente. Y está escrito en prosa. De estos tres, el primero de 11 y media estanzas en el Drupa Kagyu se dice que la guirnalda de joyas del Sendero Supremo es este texto. Kunchen Pema Karpo dijo, escribe en su texto que dice el sol del camino de los tres individuos, una explicación de los 4 dharmas. Él dijo, cuando Atisha llegó al Tibet, a petición de Hla Changchup, escribió la lámpara para el camino de la iluminación, lo que destila la esencia de las etapas del camino de los tres individuos. En esas etapas del camino, las 2 primeras se enseñan brevemente y la última se explica en detalle. Así que, por lo tanto, muchos de esos textos que hablan acerca del camino de Mahayana y de los caminos de los tres individuos. También tenemos la del rey del Dharma de Chandra, Pavakumara, que escribe el ornamento de la preciosa liberación, y esta guirnalda de las joyas del camino sublime, los cuales enseñan las 3 etapas en profundidad. Así que en las explicaciones más detalladas están destiladas de estos conversiones de Dharma. Así que es así como se describe. Para el segundo son la segunda, que tiene que ver con la preciosa guirnalda del camino supremo. En 10 estrofas contienen los 10 dharmas que se requieren y qué más. A ver. Y de los 10 errores que se pueden arreglar, y hay unos tienen 18, otros tienen 10, pero la mayoría están en conjuntos de 10 estrofas. Si miramos el colofón de ese texto y miramos la forma en que está recompilado dentro de las obras completas, vemos que tiene que ser este texto, la preciosa guirnalda del camino supremo. Así que muchos Kayupas dicen que el camino supremo, que es el ornamento de la preciosa liberación y la preciosa guirnalda, es el de las 10 estrofas. Otra cosa que tenemos que considerar es, hay un texto que el Geshe Kadampa Chigompa escribió, que es exactamente como en la preciosa guirnalda del camino supremo. No puedo decir que todos son idénticos, pero probablemente un 50 o 60% de su contenido es similar. ¿Y por qué es así? Es algo que tenemos que investigar y tenemos que examinar. Y el tercer texto, que se llama la guirnalda preciosa, la preciosa guirnalda del camino supremo, que fueron notas tomadas por Pagma Drupa,
existe este. Así que, en resumen, de entre el ornamento de la preciosa liberación y la preciosa guirnalda del camino supremo, estos dos, si todos los Kagyupas puedan reunirse y determinar hacer un consenso de cuál es el texto que de verdad debemos identificar aquí, de otra manera, entonces no de verdad entendemos el testamento de Gampopa. Y si no lo sabemos es algo como, digamos, penoso. Es algo penoso. Y si hablamos acerca de Kunchunpema, que hay en verso en la preciosa guirnalda de las joyas. Y él dice también que esos son los 4 dharmas. Y hay otro comentario llamado por Gyalgen Sulchen Nyempa. Y dentro de ese, como lo mencioné el primer día, se explica que los 4 dharmas, cada una practicada por la visión, la meditación y la conducta, pero no identifica claramente los 4 dharmas. Sin embargo, el comentario de Ye Kumsul, estos están divididos en 4. El dharma se convierte en el dharma se transforma en el camino se disipa la confusión surge como sabiduría. Estas se explican. Así que esto de verdad claramente identifica los 4 dharmas. Y también los 2 textos independientes de las obras completas de Gampopa también explican los 4 dharmas, unos que tiene un título y otro que no tiene un título. Así que cuando estamos identificando los 4 dharmas, hay diferentes formas que están, digamos, recopilados, como lo mencioné ayer. En las palabras de Gampopa, a sus discípulos directos, en el comentario de Gomsul dice que el Dharma se convierte en el Dharma y la mente se convierte en el Dharma. Hay 2 diferentes ejemplos, pero me parece que el último tal vez fue algo que se fue cambiado en una fecha posterior. Pero hasta el momento no he visto una presentación clara cómo fue que ocurrió este cambio del Dharma se convierta al Dharma a la mente se convierta en el Dharma. Pero en las instrucciones experienciales sobre Gampopa de un señor, no escuché el nombre de él, el precioso Gampopa Chandrakbhava Gumpara escribió en las etapas del camino de los 3 individuos y la práctica de unificar el Mahamudra en uno que los 4 dharmas el Dharma se convierte en el Dharma se transforma en el camino se disipa en la confusión y la confusión surja como sabiduría. Estos son 4 y estos 4, el Dharma se convierte en el Dharma se transforma en el camino disipe la confusión y la confusión surja como sabiduría. Y él dijo que no había ninguna diferencia entre este y la mente, pero en la primera estrofa que diga que la mente se convierte en el Dharma. En la tradición de las instrucciones médulas de otro maestro, y vemos cómo está escrito, y parece que que este cambio surgió durante el tiempo de Deshen Shepa. También he visto instrucciones de Mahamudra de Deshen Shepa de su discípulo directo, Maset Tupten, que es el fundador del Kagyu Surman, y lo que dicen estas instrucciones las instrucciones concisas en el contenido principal, los 4 dharmas deben estar ahí presentes. Así que lo dices explícitamente, probablemente cambió en esa fecha, en esos tiempos, en ese texto. Pero otro discípulo directo
de Deshin Shepa se llama Guloksawa Shunu. Él fue el que escribió los Anales Azules. Los Anales Azules es un texto histórico. Y él escribió un comentario sobre el continuo sublime. Es probablemente el comentario más detallado sobre el continuo sublime en tibetano. Y aquí describe en una estrofa, en la sección sobre el refugio, dice: aquí Gampopa, la presentación de los 4 dharmas. El dharma se convierte en el dharma es para el individuo inferior, que el dharma se transforma en el camino es para el individuo de capacidad mediana, y el camino que se disipe la confusión es para el individuo de capacidad superior, y la confusión surja como sabiduría es para el individuo de capacidad aún más alta. Así que si tenemos 2 lamas en el mismo siglo y parece que ha cambiado para uno y en otro no ha cambiado. Así que tal vez uno serán las instrucciones médulas y uno que no cambió. Pero de todos modos, Goloksa Shenolpa, cuando él tomó sus votos de Bodhisattva del maestro Lord Deshin Shepa, el maestro Deshin Shepa, que es el 5º Karmapa, y fue también el maestro principal de Shamar Rinchen Sheshe, cuando en sus historias, lo leí ayer, él estaba, digamos, que bromeando con sus estudiantes en estos escritos que leí. Estaban como diciendo: con mis propios ojos vi a Jeshen Chekpa, vi a Jason Kappa, y no son como aquí. Los he conocido a Chichi Jeshen Shepa y he conocido a Tsongkhapa, y no son como ustedes. Y él como que simplemente los estaba como bromeando con ellos, y estaba tratando de ser alguien más importante que ellos. Así que Gonzama tenía muchos estudiantes, y entre ellos Depa Deshin Shepa fue del quien recibió sus votos de Bodhisattva, y Jason Kappa fue la persona de quien recibió muchas enseñanzas de Tantra, incluidos los 6 koyas, así que los consideraba muy importantes a ellos. Así que el punto principal aquí es: hay diferentes formulaciones sobre los 4 dharmas de Gampopa, pero en su significado es posible que no haya ninguna diferencia en su significado, pero la forma en que las palabras pueden enfatizar o hacen surgir algún tipo de poder de significado pueden ser interesadas diferentes. Si digamos que la mente se convierta en el Dharma, o que mi mente vaya en la dirección del Dharma, todo se forma diferente. Cuando decimos que el Dharma se convierta en el Dharma, quiere decir que tenemos que revertirnos de los otros dharmas, de los dharmas falsos, y practicar el dharma tal como es. Así que digamos que es una comprensión mucho más profunda. Cuando decimos que el dharma se convierta en el dharma, no llega a ser tan... No tenemos ese significado tan explícito. Es más fácil entenderlo como que mi mente se convierta en el dharma. Si lo pensamos así, que mi mente se convierta en el Dharma, es posible que la gente lo critique así. ¿Cómo es que el Dharma se puede convertir en el Dharma? Así que para hacerlo menos confuso, tal vez eso cambió. Puede ser que cambió, que el Dharma se convierta en el Dharma, a que la mente se convierta en el Dharma. Por esta razón. Es posible que muchas personas lo hayan confundido y lo hayan criticado. ¿Y cómo podemos saber que esto en verdad ocurrió?
En las palabras de Drukpa Kunle, hay una historia de Drukpa Kunle. Dice que muchas personas criticaban los cuatro dharmas de Gampopa y él los explicó. Y lo describe todo en conexión a las instrucciones profundas. Y lo explica en cuanto a la naturaleza profunda. Y es bastante complicado, así que no voy a citarlo hoy. Sin embargo, para hoy he hablado un poco acerca de la forma en que se ha formulado los cuatro dharmas de Gampopa y cómo cambió esa primera estrofa. Así que desde mañana, a partir de mañana hablaremos acerca de ellos. Tenemos un poquito de tiempo hoy, pero el descansar tal vez sería lo mejor. Porque si trabajamos muy duro y si tratamos muy duro no es muy bueno algo. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy.